Muchas veces no comprendemos las vueltas que da la vida, sobre todo cuando pensamos que todo lo que hacemos está bien o creemos que debemos hacer lo que queramos aún dañando a las personas. Y bueno, les cuento. Yo era un tipo que no le importaba hacer daño a quienes me rodeaban porque realmente solo buscaba mi propia satisfacción. Así que bueno, por alguna razón hoy me encuentro aquí ante todos ustedes contando una parte de mi vida que estoy seguro podrán escuchar hasta el final y darán su crítica al respecto. Siguiendo con mi historia, y como les había dicho en un primer momento, yo solo me satisfacía a mí mismo. Tuve escasos amigos. Bueno, pensé que lo eran y no los culpo. Yo jamás supe el significado de la lealtad. Y lo digo porque terminaba traicionando su confianza de quienes me consideraban un amigo, y eso al final nunca me importó. Mis padres se separaron cuando tenía 10 años. Desde siempre fui muy rebelde y explotaba emocionalmente con cualquier cosa. Comúnmente deseaba tener la razón y que mis juegos salieran como yo esperaba. Desde ahí se formó mi mal carácter, y aunque mis padres ya no sabían qué hacer conmigo, recuerdo que trataban de corregirme, pero lastimosamente no lo lograron. El tiempo pasó y me convertí en un adulto. La verdad que era irresponsable, consumía drogas y mucho alcohol los fines de semana. Siempre le sacaba dinero a mi madre de su pensión. Ella tenía que darme cuando le pedía por ser su único hijo. Sé que eso no estaba bien, pero mamá siempre cedió a mis peticiones, aunque no lo mereciera. Con mi padre era todo lo contrario. Él siempre me dijo que no quería un vago, borracho y mantenido en la casa. Pues a mis 25 años nunca busqué un empleo. La verdad que odiaba trabajar, eso no era para mí. Pero después de un largo tiempo, papá decidió echarme a la calle sin que mamá lograra hacerlo cambiar de opinión. Me fui de la casa teniendo 27 años aproximadamente. No sabía dónde ir. Pero mi madre, al verme abandonar el que fue mi hogar por mucho tiempo, me dio sus ahorros para que buscara un lugar en donde quedarme. Después de ese momento, me fui a rentar un pequeño cuarto que se encontraba a media hora de la que era mi casa. A decir verdad, mi madre venía todos los días a traerme comida. En el fondo ella realmente me quería. Me dijo que papá le prohibió ayudarme, pero ella nunca le hacía caso. Les quiero decir, amigos, que me veía sin futuro. Yo lo sabía muy bien. Pero un día pensé que todo eso iba a cambiar cuando apareció Adriana en mi vida. La conocí en un centro comercial. Ella despachaba en las cajas. Cuando la miré por primera vez, llamó mucho mi atención porque tenía el cabello largo, negro y muy lacio que le brillaba con la luz. La verdad que me sorprendió su hermoso pelo. Entonces regresé al otro día bañado y perfumado para presentarme. Ella al verme sonrió amablemente, así que regresaba todas las tardes y trataba de sacarle algunas palabras. Luego aceptó tomar un helado conmigo, siendo así el inicio de una relación de amigos para hacer algo más. Sabía que Adriana se había enamorado de mí. Así que yo con mis deseos la hice mía una y otra vez cuando me daba la gana. Sinceramente ella no se daba cuenta porque estaba realmente perdida por mí. Me complacía en todo lo que deseaba. Llegó a darme dinero porque no tenía trabajo. En realidad, le decía pequeñas mentiras para que se conmoviera de mi situación. Un día me llevó a su casa. Vivía sola en esa ciudad. Su familia era de Tamaulipas. Cuando entré quedé maravillado. Era demasiado bonita. La decoración estaba de lujo. Al parecer ella tenía un buen sueldo, porque en las mañanas trabajaba en una empresa como contadora. Después de 6 meses de relación, un día ella me llamó porque le urgía verme. Entonces fuimos a la cafetería de siempre.
y justo cuando iba a degustar una suculenta hamburguesa, me interrumpió con una noticia que no me esperaba. Ella estaba embarazada y tenía justo 2 meses de gestación. Yo solo quedé mirando su rostro sin ninguna expresión, porque estaba seguro que ella quería que le dijera al menos algo. Pero no lo hice, solo me levanté de la mesa para salir de la puerta sin decirle nada. Ella me gritó para detenerme, pero era tanto mi coraje que no quise voltear a mirarla, porque tener un hijo definitivamente no estaba en mis planes. Como tenía una furia incontrolable, terminé en una pequeña cantina que estaba a 2 cuadras del lugar donde vivía. Sinceramente me emborraché hasta quedar tendido ahí y ni siquiera podía moverme de lo borracho que me encontraba. Lo último que pude recordar fue al dueño insultándome para que me fuera de ahí. Entonces caminé casi cayéndome al suelo y al día siguiente amanecí en mi cama. ¿Quién me trajo? No supe. Desperté con un fuerte dolor de cabeza. En ese instante mi bandeja de entrada estaba llena de mensajes de Adriana. Así pasaron las semanas tratando de evitar hablar con ella. Fue a buscarme varias veces, pero la corrí sin remordimiento. Miré su semblante muy pálido. Era obvio que los efectos del embarazo se estaban manifestando. Y bueno, después de unos meses ya no la volví a ver. De alguna manera quizá había comprendido. Seguí disfrutando de mi vida. Ahora lo que hacía era sacarle dinero a las mujeres acostándome con ellas. Pero saben, en una de esas salidas, miré a Adriana que estaba vendiendo dulces en la esquina de una calle, cerca del centro comercial donde la conocí. Me acerqué sin decir nada, mirando que estaba a punto de dar a luz. «Creo que has estado bien», le dije, observando que seguía igual de hermosa, pero ella solo asintió con la cabeza, diciendo un sí. Después llegó una de las mujeres con quien estaba. Me di la vuelta dejando a Adriana nuevamente justo en el pasado, sin importarme mi propio hijo. Así que caminé junto a la mujer, pero en un segundo pregunté qué tenía por estar tan callada. Pero ella solo respondió que sentía pena por esa joven a quien la acusaron de robo en la tienda causándole su despido. Le pregunté cómo lo sabía, pero ella me contestó que estuvo presente en aquella acusación cuando fue a comprar artículos de aseo personal. Me quedé pensando si en verdad Adriana se la estaba pasando tan mal, pero no podía volver con ella y hacerme cargo del niño. Al paso del tiempo ya nunca supe de ella. Seguí con mi asquerosa vida. Mamá me visitaba para llevarme algo de dinero, mientras que mi padre no quería saber de mí. Ellos nunca supieron de la existencia de Adriana, aunque sabía que mis padres amarían la noticia de ser abuelos. Pero no me convenía que se enteraran, de lo contrario, iban a ser capaces de obligarme a cumplir como hombre, que en realidad no me agradaba ser. Decidí irme lejos, allá por la frontera, justo en Tijuana. Tenía unos parientes que hace muchos años vinieron de visita a la casa de mis padres, entonces los contacté y me recibieron cuando llegué. Ellos habían estado distanciados por asuntos familiares en la repartición de terrenos. Creo que se parecían a mí, egoístas y ambiciosos. Por un lado, me sentía bien al llegar con esos parientes. Venían siendo mis tíos lejanos, sus nombres Juana y Rodolfo. Sin embargo, había algo raro en ellos. No actuaban como los demás, y en su casa tenían un cuarto siempre cerrado que no me permitían entrar ni mucho menos asomarme. La tía Juana traía como una especie de amuleto colgado en el cuello. Era el mismo que tenía el tío Rodolfo, pero la figurita o imagen era distinta la una de la otra. Al principio salí a buscar trabajo para que vieran que era responsable, pero supe ganarme su confianza y con el tiempo me vieron como un hijo. A decir verdad, me daban dinero para las parrandas y la tía Juana hasta me regaló una motocicleta. Se decía de ellos en la calle
que le jugaban a eso de la brujería y que por eso ambos no trabajaban y tenían mucho dinero. Está de más decir que me sentía en la gloria, así que jamás les pregunté nada sobre sus creencias. Los meses pasaron, 10 para ser exactos, pero un día recibí un mensaje de texto de mis padres para que regresara a la ciudad donde vivía. Yo por supuesto no deseaba volver, pero me mandaron una fotografía de una orden judicial donde decía que tenía que presentarme ante el juez en una audiencia. Y bueno, para no hacer el cuento más largo, me regresé como pude a mi ciudad. Al llegar, mis padres no se encontraban, pero en el centro de la mesa había una carpeta con unos documentos. Al echar un vistazo, me di cuenta de que se trataba de una demanda de pensión alimenticia por parte de Adriana. Mi padre entró minutos después con mamá. Ambos me miraron con la cara llena de sorpresa, porque jamás imaginaron que estuviese de regreso. Sin embargo, después de un no grato recibimiento, mi padre se acercó para pedirme una explicación de todo. Después de los insultos de papá, salí de la casa a buscar a Adriana. Le pedí por favor que retirara la demanda, prometiéndole dar dinero para el bebé. Y aunque ella al principio se resistió, con un poco de caricias logré convencerla una vez más. 2 días después regresé con mi tía Juana, le dije que todo estaba solucionado, pero a la semana siguiente recibí una llamada de Adriana. Al no querer contestarle, me mandó un mensaje de texto y estaba harto de que me estuviera molestando y fue entonces que la bloqueé. Sabía que ella iba a darme demasiados problemas, sobre todo con mis padres. Ellos la apoyaban y se volvieron en mi contra. Estaba completamente solo, la única que me entendía era la tía Juana. Y al ver que su sobrino estaba pasándolo mal, se acercó para decirme que podría ayudarme para que no procediera la demanda y jamás volvieran a molestarme. Le pregunté que cómo iba a ayudarme. Y ella me dijo que eso era muy fácil, pero que debía estar seguro porque no podía arrepentirme. Sin saber qué era lo que iba a hacer, acepté su ayuda. Entonces me llevó hasta su habitación, que olía medio raro. Era como una mezcla de aromas de veladoras y hierbas quemándose. Sentía un extraño humo que picaba en mis ojos. De un buró sacó varias cosas como veladoras, un libro cerrado con un pequeño candado y 5 monedas que tenían grabados un pentagrama en el centro. Fue entonces que en mi mente pensé la palabra brujería. Pero honestamente no creía en esas cosas, aunque la tía Juana insistió que con eso me ayudaría para que Adriana dejara de molestarme. Y bueno, así que le hice caso e hicimos todo el procedimiento. Algo raro en la tía, porque de repente comenzó a temblar su cuerpo descontroladamente, como si una convulsión se hubiese apoderado de ella. Sin embargo, cuando me acerqué a auxiliarle, abrió los ojos diciendo: «Espera, el trabajo ya casi está terminado». Después volvió a la normalidad. Le pregunté qué había pasado, pero ella solo dijo que era normal en el procedimiento, pero que una vez hecho no había vuelta de hoja, ya no podía arrepentirme de alguna manera. Y si lo hiciera, ellos se iban a enojar, aunque no supe de quiénes estaba hablando. Los días pasaron y ya nunca recibí un mensaje de Adriana. Después volví a mi ciudad, a la casa de mis padres, y cuando iba llegando, ellos me recibieron como si nada. Pregunté si todo estaba bien, después quise investigar qué había pasado con ella y el bebé, pero me enteré por boca de otras personas que el juez falló a su favor y no procedió la demanda de pensión alimenticia. También se decía que ella pidió ayuda a una asociación de mujeres para que me demandara, pero era inútil porque todo estaba a mi favor. Como ya sabía toda esa información, me quedé en casa de mis padres. Ellos ya no me corrieron, dejaron que me quedara como cuando era un adolescente.
Uno de esos tantos días, salí a caminar por el parque que se encontraba como a 20 minutos de mi casa. En ese momento recuerdo muy bien que me encontré con Adriana vendiendo churros en una canasta, teniendo a un lado el bebé y se veía muy desmejorada. Pasé de largo sin dirigirle la palabra. Ella alcanzó a notarme e hizo una expresión de tristeza en su rostro. Pasó el tiempo. Supe que Adriana tuvo varias enfermedades y cayó en el hospital. Pero saben, no podía dejarme atrapar por ella. No quería hacerme responsable de ese bebé. Así que decidí irme muy lejos sin que mis padres supieran de mí por varios meses. Un día, recibí un mensaje de texto. No supe cómo consiguieron mi número de teléfono, pero me avisaron que Adriana había muerto y tenía que hacerme cargo del niño. De mi parte, por supuesto que no acepté, así que mis padres terminaron quedándose con la custodia. Después de ese acontecimiento, una noche en que dormía, apareció en mis sueños mi tía. Estaba al pie de mi cama, diciendo que me preparara porque el karma estaba a punto de alcanzarme. No entendí qué era lo que estaba diciendo, pero en ese momento en que intenté preguntarle qué significaban sus palabras, mis labios no lograron moverse. Sentí una parálisis de sueño y ahí mismo una sombra negra se acercó hasta la cabecera. Me susurró unas palabras que no entendí, sintiendo un aire caliente que me quemaba. Desperté de golpe con un grito ahogado, mientras el sudor de mi frente escurría a chorros. Pero por unos segundos, seguí viendo a mi tía que salía por la puerta de la habitación. Asustado intenté preguntarle qué estaba haciendo ahí, pero cuando levanté la mirada, ella ya no estaba. Y les puedo decir que fue el comienzo de mi peor pesadilla. Comencé a escuchar voces en mi cabeza. Era como si a todos lados me siguieran sin que me dejaran en paz. Eso ocasionó que comenzara a perder la cordura en diferentes espacios donde me encontraba. Sobre todo, en el bar donde acostumbraba a irme de borracho todas las noches. La tía Juana seguía mandándome dinero, pero un día ya no recibí nada de ella y cuando le hablé por teléfono, ella jamás contestó. Sin saber qué hacer para sobrevivir, no me imaginaba pidiendo un trabajo. Pero no me quedó de otra y lo único que logré conseguir fue de despachador de camiones. Inicié el trabajo, aunque a los 2 días me despidieron injustificadamente. Yo no tenía experiencia, pero estaba aprendiendo. Sin embargo, un día me dijeron, gracias, pero ya no trabaja aquí. A primera hora comencé a buscar desde muy temprano, consiguiendo al mediodía un empleo de lavaplatos en una fonda. Pero solo duré 3 días, porque al cuarto me corrieron. Así pasó siempre que conseguía un empleo. Estaba muy raro porque no duraba ni una semana y lo peor de todo era que no alcanzaban a pagarme. El poco dinero que me sobraba de la tía Juana se me había terminado y ni siquiera tenía para comprarme un pan para cenar. Desesperado, buscaba por las mañanas nuevamente un trabajo y todo resultaba igual. La situación era demasiado extraña y yo ya tenía 2 días sin probar un bocado de comida. Desde ese momento, mi vida se convirtió en una miseria. Al ver que no encontraba nada de trabajo, me puse a pedir unas monedas afuera de una iglesia. Pero justo cuando eran exactamente las 3 de la tarde, se acercó un señor alto de traje gris. Traía un bastón y sombrero del mismo color. Escuché los pasos de sus zapatos al acercarse hasta donde me encontraba y me puso un billete en mi mano, dando la vuelta para seguir su camino. Miré que ese señor como de 50 años le brillaron los ojos cuando se acercó a mí y por ese motivo me ocasionó un fuerte escalofrío. Realmente era un hombre muy extraño y su manera de ir tarareando una canción me ocasionó una profunda sensación de miedo. Después de ese acontecimiento, el padre de la parroquia donde me encontraba sentado se acercó para preguntarme si ya había comido.
Moviendo la cabeza le dije que no. Entonces él me ayudó a levantarme para que lo acompañara dentro de la iglesia. Al contemplar las imágenes se me hizo un fuerte nudo en la garganta y no pude contener más mi llanto. El padre tocó mi hombro para que nos sentáramos en una de las bancas. Me preguntó, ¿quieres hablar? Y yo solo asentía con la cabeza, diciendo sí. ¿Sabe, padre? Soy un desgraciado, le dije. El padre, conmocionado por mi llanto, trató de consolarme. Luego me miró y dijo que necesitaba que le contara qué era eso que me angustiaba. Así que de esta manera le conté todo lo que había hecho, desde mi mal comportamiento hasta el abandono de mi hijo. Pero lo que más me costó trabajo confesar fue lo de la brujería de mi tía Juana. El padre, al escuchar esa palabra, tomó su agua bendita y dijo unas palabras mientras rociaba con una flor. Dios, perdona a tu hijo, que en este momento se está arrepintiendo confesando sus pecados. Al terminar de contarle todo al padre, me sugirió visitar la tumba de Adriana para pedirle perdón, y así lo hice esa misma tarde. Cuando estaba de frente a su sepulcro, con lágrimas en mis ojos le dije que lo sentía mucho y que ni muerto iba a pagar todo el daño que le había hecho. Sinceramente sentí una profunda paz en mi corazón, que me permitió hablarle a Adriana una vez más para darle las gracias y prometerle que sería un hombre diferente por el bebé. Después de eso me fui a mi casa. Llegué con mis padres, quienes tenían cargando a mi hijo, lo abracé y le di un beso pidiéndole perdón. Mis padres no lo podían creer. Mi cambio tan repentino era increíble. Pero saben, todos tenemos derecho a enmendar nuestros errores. Es por eso que hoy les escribo para contarles mi cruel experiencia. Sin embargo, déjenme decirles que las sombras y la imagen de la tía Juana aún siguen apareciendo en mis sueños. Pero esta última vez me asusté demasiado, porque junto a esas sombras miré la imagen de Adriana y no supe por qué, aunque no quiero averiguarlo.